Amigos, seguimos hablando un poco de la historia personal, especialmente de historia de mi padre, de mi familia. Luego iremos hablando de la familia actual, igualmente, que es lo importante. Y a propósito de la historia anterior, estamos recordando aquí con Rosario de nuestra abuela Bernarda Llada, que fue la madre soltera de mi padre, de Enrique. Eh, Bernarda es una mujer campesina que vivía en un pueblito cercano al nuestro, a Colunga, un pueblito de Sales, pero pues se instaló en Colunga, tenía ahí un puesto con fruta, con cosas de verduras, y que naturalmente ocupa un lugar muy central, a pesar de que ella es de poca figuración activa en, en nuestra vida, naturalmente. Y curiosamente, mi mujer, Rosario, cuando fuimos a España, se interesó, ya no vivía la abuela Bernarda, se interesó por la abuela Bernarda, quizás con más atención, con más cuidado, con más cariño todavía que el que pudiéramos haber tenido nosotros, sus nietos. Y entonces aquí con Rosario, y me parece muy bueno que Rosario nos cuente qué fue lo que ella vio, sin haberla conocido, en la abuela Bernarda. Ay, mira, Así. si yo no tengo mayormente que contar, si es cuando lo que yo te comentaba era cuando viajamos ese año, ¿te acuerdas? A investigar eh, sobre tu familia. De repente, claro, me enteré de una abuela tuya, Bernarda, que yo no la tenía muy clara en mis libros, ni porque tú la habías comentado mucho. Ujú. Entonces me interesé y mientras tú buscabas papeles de, no sé, pues de eh, otras personas de la familia, yo preguntaba por otro lado por la Bernarda. Y así fui enterándome de cosas como muy simpáticas de su vida de soltera, de su vida cuando trabajaba con tu abuelo Pedrón, que cuando quedó embarazada de Pedrón, y muy joven. Claro, yo siempre te decía, eh, como una mujer en un pueblo tan chico que es Colunga, ¿verdad? Donde ella, aunque no vivía ahí, pero iba a trabajar o a hacer algunas cosas, pudo sobrevivir a, me imagino, a situaciones de burla o situaciones de vergüenza o de que hablaran de ella, porque en ese tiempo una mujer soltera, embarazada y de Don Pedrón, debe haber sido un evento como importante, me imagino, en el pueblito. Entonces, para mí fue como una admiración por ella, decir, bien, qué mujer más admirable. Y después tuvo su hijo sola, lo crió sola hasta cuando don Pedro lo reconoció, pero ella siguió sola con su hijo, educándolo, eh, estando con él y sin mayormente la presencia de un padre, ¿no? Porque pareciera que don Pedrón no aparecía mucho por ahí a comer ni a estar con ellos, sino que ella era la que estaba con su hijo en todo. Y entonces me recuerdo de algunas anécdotas o algunos episodios que nos contaban en Colunga de la Pasita, esta amiga, de haberla visto, una mujer mayor, o sea, para ella, porque ella era una nena, una niña, y veía a la Bernarda, eh, ya después que había muerto Enrique Chico, eh,
su hijo tan, tan, tan digna, tan admirable, ¿no? Desde su postura en la vida, desde su trabajo, aunque fuera humilde, desde su estampa de un moño, de un chal, de pasar por la calle y la gente saludarla con mucho respeto. Pareciera que ella se conquistó, hizo de su hijo que murió, y ella después vivió 10 años más, ahora vivió sola. Cuando contaban que Enrique estaba en la sierra escondido y bajaba, le llevaba su ropa, el pueblo se daba por enterado porque aparecía tendida la ropa de Enrique, ¿verdad? Lavada por su madre, y seguro yo digo que su madre le prepararía una bolsa o algo con pan, con comida, para que se llevara a su hijo. ¿Cómo habrá sido ese vínculo, esa pena de esa mujer y ese hijo que estaba solo y esa madre sola, ¿no? Y ese hombre solo además porque ustedes habían venido ya y él enfrentaba esa guerra como un guerrillero en unas montañas, teniendo solamente a su madre como apoyo emocional, un apoyo de toda índole, me imagino. Eso es lo que me acuerdo, y me acuerdo muchas anécdotas más de ella, que iba para las navidades al Portalín a pasar Familia del Portalín, claro. con la familia del Portalín, claro, que la invitaban en Navidad o en Año Nuevo, y ella llevaba unos dulces para los pequeños y comía con ellos, y después se iba a su casa. O, otro anécdota que me contaban, que ella tenía esta verdulería o frutería, y que tenía un gato, y tenía un horno que era, como se me ocurre a mí, que haber sido como un horno de barro, una cosa así, que ella prendería para el frío, para hacer algo, calentar sus comidas, pero que le dejaba la puerta abierta para que cuando ya el horno enfriaba un poco, el gato ya se recostaba ahí por el frío, y ella estaba todo el día ahí con su gato vendiendo fruta. Eh, Cosas así me acuerdo. Y me acuerdo también de, de esta perra, que te acuerdas cuando la recibimos. Era así pequeñita, Ujú. y yo la llevé a la casa porque era una perrita abandonada. Y yo dije, ay, Enrique no la va a querer, no la va a querer, no quiere. Y te dije, Enrique, dejemos esta perrita, mira, está botada, la abandonaron. Pero yo te dije, tú le pones el nombre que tú quieras. Y tú me dijiste, Bernarda. Y entonces la Bernarda entró a la casa. Y aquí está la Bernarda ahora, que es una perra con 6 años de vida y es una adulta a nuestro lado. Qué bueno, Rosario, que tú, bueno, te tomaste un, qué sé yo, un especial, entrañable cariño por esta abuela Bernarda, la madre soltera de mi padre, y que, bueno, que no la conociste indudablemente, como en España la abuela Bernarda había muerto allá por el año 50, pero te contaron de ella y tú averiguaste, y curiosamente la abuela Bernarda, que estaba un poco, diría, escondida en el recuerdo nuestro familiar, pues nos vinimos a Chile y la familia que predominó fue de los otros abuelos, de Gregorio, la Filomena, los padres de mi madre, y tú
tomaste una especial, una entrañable vinculación con la abuela Bernarda. Y es bueno decir, y Rosario de alguna manera lo ha dicho y tú lo has dicho ahora, que la abuela Bernarda fue madre soltera de este hijo, Enrique, que recién su padre, del que algo le diré, lo reconoció cuando tenía 12 años. Y ahí entonces la vida de Enrique cambió naturalmente porque su padre, eh, que tenía dinero, lo envió a estudiar a Oviedo y después a Madrid. Por lo tanto, el desarrollo posterior de Enrique, aunque más vinculado después con la política, fue marcado por este abuelo. Este abuelo es el que llamamos Don Pedrón. Este Don Pedrón era asturiano también, de ahí de Colunga, de Libardón, y él había vivido de joven bastante tiempo en Chile, o más bien en Bolivia o Perú, porque era el tiempo de el año 1860 y tantos. Y en Chile, en, aplicado al salitre, el abuelo Pedro hizo dinero. Él estaba precisamente el, la guerra del Pacífico, ahí en Iquique, y ahí en Iquique estaba un pequeño grupo de asturianos, ¿no? Eduardo Llanos, el que dirigía esto, la Bomba España, y otro, entre ellos Álvaro Pedrón, que fueron los que recogieron el cadáver de Prat y le dieron sepultura provisional hasta después que se la entregaron al gobierno de Chile. Entonces el abuelo Gregorio, el abuelo Pedro, ya digo, estaba entonces en Chile y trabajó en el salitre y se fue a España ya por años 70 y tantos con algún dinero y bueno, allá después enamoró, parece que nunca se casó, a la abuela Bernarda a otras mujeres y ahí el año 1, 901, nació Enrique Cueto Llada, que entonces al principio, los primeros 12 años fue Enrique Llada, el apellido de la madre, pero a los 12 años fue cuando lo reconoció el abuelo Pedro y entonces fue a estudiar, ya digo, a Oviedo y a Gijón y tuvo la evolución que tuvo. Y don Pedrón entonces fue este personaje, que era muy curioso este personaje porque era un liberal, come frailes, masón probablemente, que tenía una personalidad bastante autónoma, que andaba por Colunga a su aire y no, como que no tenía amigos naturalmente, pero tenía una personalidad bastante independiente, con bastante fuerza, ¿verdad? Y bueno, ese fue el abuelo Pedro, don Pedrón que llamamos, le llamaba a la gente porque era grande y porque tenía una prestancia así más o menos ostentosa. Y la abuela Bernarda entonces había sido madre soltera de mi padre, Enrique, y lo crió hasta los 12 años, ella sola. A los 12 años, ya digo, el abuelo don Pedrón lo reconoció, lo mandó a estudiar a Gijón, a Oviedo y a Madrid. Y la historia de Bernarda con mi padre fue eso. Los primeros 12 años fue ella la criadora, la madre de su hijo, y volvió a tener contacto con su hijo, mantuvo contacto todo este tiempo, tanto vivo, al final de la vida de mi padre, que fue cuando lo pillaron, cuando lo sorprendieron, lo encontraron por ahí, un
chivo expiatorio lo acusó, estuvo preso ya el año 39 por ahí, del 38 al 39 estuvo preso y después lo fusilaron, ya digo, en agosto del 39. Y en ese tiempo que mi padre estuvo preso, otra vez la abuela Bernarda fue la que estuvo con él, no estuvo con él, estaba preso, pero la que iba a ver, la que llevaba comida, la que llevaba recados, la que estuvo realmente, diría, atenta, dolorida, pero tan generosamente con su hijo. O sea, el abuelo, mi padre Enrique, estuvo con su madre los primeros 12 años y los últimos meses de su vida. Pero Enrique, perdón, eh, a los 12 años, cuando tu papá se fue a estudiar a Oviedo o a Gijón ¿Mm? y después a Madrid, estuvo un par de años estudiando porque él no quiso seguir estudiando. Tu padre y volvió a trabajar a las tierras de su padre, del abuelo Pedrón. Claro, pero eso fue ya... ¿Qué edad tendría? No, 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 no. Mi padre estuvo estudiando ¿Cuántos en años? Oviedo y en Gijón. eh, a ver, probablemente hasta que tenía 18 años, 19 años por ahí. De los 14 años a los 18 años. De los 12 años que se fue a estudiar, Ya. eh, volvió, en un momento su abuelo, don Pedrón, le dijo, y mi padre tendría ya entonces 20 años, eh, el abuelo quería que mi padre siguiera estudiando en Italia, no sé por qué, quería estudiar arte. Sí. El abuelo Pedro quería, le gustaba el arte, especialmente pictórico, mi padre pintaba muy bien, y entonces le dijo o a Italia a estudiar o a Colunga a trabajar la tierra. Y eso fue más o menos cuando mi padre tenía unos 20 años, 18 o 20 años. Sí. Y en Colunga entonces ahí trabajó la tierra. Él regresó a Colunga y Eso. regresó a la casa de su madre. No, la casa no seguramente, no, porque él tenía un piso que tenía el abuelo Pedro, donde después nacimos nosotros, probablemente, ¿verdad? Pero espérate, pues si todavía él estaba soltero. Muy bien. Él se casó a qué edad, a los 26 años. No, sí, a los 25 años era así. A los 25 años, o sea, él volvió a los 20 años a Colunga y estuvo 5 años en Colunga soltero. Soltero, sí. Y ahí viviría con la Bernarda. No, no vivía con la Bernarda, por la Bernarda vivía en Sales, o en Sales primero, y mi padre vivía en un piso que era del abuelo Pedro, ¿verdad? Ahí en el edificio del tercer piso donde nacimos después nosotros, así que no vivió con la Bernarda, veía a la Bernarda indudablemente, con, no, con enorme cariño, pero no vivió con ella. Ella además vivía sola en una casita muy modesta ahí en Sales, así que no, el abuelo, el padre ahí. Entonces mi padre, que a los 20 años más volvió a Colunga, por no haber querido seguir estudiando en Italia, y trabajó la tierra o las tierras del abuelo Pedro, y después el año, ya digo, 21 años que tenía ya entonces, se puso a pololear, diríamos en chileno, con María, y el 1925 se casaron, ¿verdad? Y se casaron, y la historia familiar sigue así. Pero entonces la abuela Bernarda, digo, tú, fue madre de Enrique directamente, en compañía de Enrique, los primeros 12 años de Enrique, y fue madre de Enrique los últimos meses, cuando Enrique estaba preso y que la Bernarda lo iba a ver a la cárcel, llevaba cosas y cartas y lo que fuera. Esa es la historia de
de la abuela Bernarda. Bueno, esta es un trozo importante, pero un trozo de la vida nuestra marcado por la memoria cálida, pero curiosamente la memoria de la abuela Bernarda, ¿verdad? que nos vinimos de España nosotros, no lo vamos a ver, ella murió en el año 50, nosotros vinimos el 37, ¿verdad? Y no lo vamos a ver, y que naturalmente es una presencia de recuerdo y de cariño que se avivó mucho por la preocupación de Rosario. Nosotros estuvimos en España y Rosario supo de la abuela Bernarda, se encariñó con la historia de la abuela Bernarda, ya la abuela Bernarda ya había muerto, ¿verdad? Y diría lo más vivo, lo más cálido de esta presencia histórica de la abuela Bernarda en nuestra vida lo ha sostenido, alimentado Rosario, ¿verdad? Y realmente esto es sería ¿cómo decirlo? Una especie de, no delicadeza, de cariño, de compromiso espiritual rico que tú has tenido, Rosario, con la abuela Bernarda. Hasta aquí, queridos amigos, un poco. Hagamos un brindis vamos por la a brindar Bernarda. por la Bernarda, ya. Salud por la Bernarda. Por la Bernarda.